Muy bien, aquí en Pulso Informativo vamos a cerrar esta amplia ronda de entrevistas a candidatos del Congreso de la República, conversando con Gabriela Salvador, candidata al Congreso con el número 6 por el partido Frente Amplio. Gabriela, ¿qué ha hecho por la vida? Porque se nota que usted es bastante joven. Cuéntenos, ¿por qué el Frente Amplio y por qué decidió postular al Congreso? Bueno, primero, gracias por la entrevista. Tengo 34 años, soy abogada de profesión, soy abogada ambientalista, me he especializado en temas ambientales y en temas de interculturalidad, pueblos indígenas. Soy de izquierda y yo siempre digo que soy lesbiana. Y digo que soy lesbiana porque me parece que es importante empezar a reivindicar esto. Es para mí un tema de reivindicación de derechos y de reconocimiento de derechos. ¿Por qué el Frente Amplio? Vengo de una familia de izquierda, vengo de una familia de servidores públicos, he crecido en hospitales públicos, ambos son médicos, y he recorrido desde muy pequeña las comunidades de mi país, las comunidades campesinas, he visto la realidad social desde muy pequeña. Y me ha tocado ver también la violencia política desde muy pequeña. Entonces, eso de alguna manera forma la esencia de una persona que quiere hacer algo por su país. Estudié Derecho por eso, no creo que las normas sean quienes cambien a la sociedad, sino que la sociedad debe de valerse del derecho como herramienta social, y apuesto justamente por cambiar paradigmas y cambiar las cosas. A propósito de lo que nos dice, ¿es el padre Marco Arana el candidato natural del Frente Amplio a la presidencia? Siempre hemos dicho que no existen candidatos naturales. Sin embargo, yo sí, yo lo digo abiertamente, para mí Marco Arana es el candidato presidencial. Sin embargo, tendrá que pasar por un proceso de internas como lo dicta la norma, y además somos un partido orgánico. Si me preguntas a mí de manera personal, para mí sí es mi candidato, pero tendrá que pasar por un proceso de elecciones internas. ¿Qué falta o qué necesita la izquierda para integrarse? Se habla mucho de la unidad de izquierda, definitivamente, y creo que eso es una herida que no digo llevamos... con Vladimir Cerrón, que es un corrupto que está... Totalmente. Claro. Esta es una mochila que venimos cargando desde la disolución entre el Frente Amplio y Nuevo Perú. Se ha hablado mucho de la unidad de izquierda. La pregunta que salta es, ¿la derecha está unida? ¿Los partidos de derecha están todos unidos? Hay discrepancias. Pero están financiados muy bien. Financiados por la corrupción, definitivamente. Pero en el caso del Frente Amplio y en el caso de Nuevo Perú han habido discrepancias de fondo. Hay límites y mínimos que no se pueden cruzar, y yo pongo de ejemplo dos de ellos. Yo creo que en momentos de crisis es importante tomar decisiones. Cuando se dio la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski y ya se sabía que que ya el indulto a Fujimori estaba a puertas de darse, Nuevo Perú decide retirarse sin dar un voto. No dar un voto en un momento de crisis política en el país es una irresponsabilidad total, ¿no? Entonces, son algunos mínimos que no compartimos, y se verá la construcción hacia más adelante, ¿no? Usted, como militante orgánica del Frente Amplio y también como conocedora de la perspectiva que va a tener este Congreso atípico del 2020, ¿hay una agenda programática, hay una agenda para este Congreso de parte del Frente Amplio? La agenda programática la hemos venido... Hay que recordar algo antes de eso que sí me parece importante. Es un Congreso que complementa un periodo legislativo de 5 años. Pero hay que recordar, y yo ahí daría un paso atrás, hay que recordar por qué se disuelve este Congreso. Este Congreso se disuelve por una crisis de corrupción, en la cual hay operadores de justicia corruptos, hay operadores políticos corruptos, hay empresarios corruptos, y además por una obstrucción constante al funcionamiento del Estado por determinadas fuerzas políticas, no vamos a decir cuáles. Yo he venido trabajando los 2 últimos años y medio en el Congreso como asesora parlamentaria y he visto de cerca esa obstrucción. ¿Hay agenda mínima? Sí, definitivamente. Y el Frente Amplio ha sido uno de los principales en llevar la bandera de la lucha anticorrupción. E incluso dentro de las filas de la izquierda, porque también tenemos el caso de Susana Villarán. Y tenemos que decirlo, Susana Villarán viene siendo investigada
y determinándose una responsabilidad tendrá que darse la sanción que deba de recibir, porque en la lucha contra la corrupción, y lo hemos dicho, es caiga quien caiga. Ese es un mínimo. El otro mínimo es, tenemos que sentar las bases de un Estado que se funde en el reconocimiento de derechos. No podemos seguir no podemos seguir el modelo de Chile, no podemos seguir un modelo económico que tiene por encima de los derechos fundamentales a la inversión, y lo vemos ahora hace poco, con el caso de McDonald's, por ejemplo. La multa que le ha puesto Sunafil es irrisoria. Aunque es casi 1 millón de soles, pero claro, la vida no tiene precio. Además, no son para los deudos, es una multa al Estado. Definitivamente. El Estado, así es. Y ya esto es algo más como partido, somos un partido ecologista, somos un partido de izquierda ambientalista, que hemos impulsado la Ley Marco sobre Cambio Climático. Hace poco, el 20 de diciembre, dejamos de tener en el país cañitas, los sorbetes. Sí. Esa ha sido una ley impulsada por el Frente Amplio. Las cañitas y las bolsas. Y las bolsas también, las de 30 centímetros, ley en la que además tuve la oportunidad de participar, y tenemos una agenda ambiental bastante interesante, como es la Ley de Ciudades Sostenibles y una nueva Ley General de Minería con enfoque ambiental. Hay una nueva realidad, hay un nuevo país posterior a la Constitución de 1993. Muchos sectores, muchos analistas comentan de que estamos viviendo ya un momento constituyente, que no solamente hay que cambiar personas, sino que también hay que cambiar reglas. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que inicié diciendo que tengo 34 años. Yo siempre digo esto. Yo soy de esa generación que vio a su mamá llorar después de que Hurtado Miller diera el Fujishock. Terrible. Después del Fujishock, pero era necesario. Claro, era necesario en ese momento. Sin embargo, para ese momento, en un momento de crisis, tuvimos una constitución que se da en el marco, además, de un proceso dictatorial o del inicio de un proceso dictatorial. Era 1993, ya había pasado el golpe de Estado del 5 de abril del 92. Y prácticamente, si uno lee de manera sistemática la Constitución, no artículo por artículo, sino de manera sistemática, uno ve una Constitución que no es pro ciudadano ni pro ciudadana, es pro empresa. Y esa Constitución pro empresa es la que hoy nos pasa factura, generando colaboradores, generando emprendedores y no generando trabajadores ni reconociendo derechos. Varios presidentes que no han querido cambiarlo. Y le menciono a Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, que gobernó por lo menos al principio con ustedes. Sobre Ollanta Humala, yo pongo un ejemplo. No sé si se acuerdan la marcha de los Pulpines. No, hace 2 años. Claro, en el 2014 aproximadamente. En una de las marchas, la gente se dirigía hacia el Congreso, hasta que de pronto la colectividad dice: no vayamos al Congreso, vámonos a quienes tienen la sartén los que tienen la sartén por el mango, la CONFIEP. Ese fue para mí la representación más gráfica de lo que estaba pasando en ese momento. La captura del Estado por parte del empresariado es la que justamente plantea una línea de no cambio de reglas de juego, claro, en la cual podemos convivir empresa, Estado y sociedad. Sí, claro. No estamos en contra de la minería, no estamos en contra de la inversión, pero esta tiene que ser de manera responsable y en el marco de derechos fundamentales. Sí, y nos planteaba también que usted está llevando algunos puntos importantes dentro de las demandas ciudadanas y su representación. ¿Cuáles son? Soy lesbiana, lo digo varias veces porque para mí es un tema de reivindicación de derechos. Y yo digo siempre, somos el indicador que termina no siendo un indicador. No estamos en las cifras del Ministerio de Educación. Si yo le pregunto a ustedes cuál es el nivel de deserción por bullying, por orientación sexual, me van a decir que no la hay, porque efectivamente el Ministerio de Educación no lo considera. No somos un indicador para el Ministerio de la Mujer, no somos un indicador tampoco para el Ministerio de Justicia en relación al INPE, no somos un indicador para el Ministerio del Interior cuando en las protestas se nos golpean por ser lesbianas o por ser miembros de una comunidad.
Eso es algo que tenemos que cambiar. Tenemos una propuesta legislativa que es la ley de género, la ley de identidad de género, perdón, la ley de matrimonio igualitario, que es derecho a decidir, pero también la ley de participación, de cuota de participación LGTBI en el Parlamento y en la fiscalización y el control, que es básico en el tema de un congresista, que no es solamente legislar. Es importante ver la situación de la mujer LGTBI en educación, en salud, en los centros penitenciarios y cómo es tratada la mujer LGTBI en la criminalización de la protesta. Muy bien. Para terminar, porque ya nos ganó el tiempo, nos queda 2 minutos o 1 minuto y medio, su impresión sobre lo que significa este gobierno y si la disolución del Congreso fue constitucional o no. A ver, yo creo que la disolución fue constitucional, definitivamente. Yo no tengo ninguna duda de ello. Era necesaria la disolución. El Frente Amplio, además, lo dijo un año antes. Pero así y todo, tenemos que esperar, aparentemente, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Que genera más crisis, ¿no? Que genera más inestabilidad y que justamente en un momento en el cual el país necesita de respuestas claras, el Tribunal Constitucional, sin desmerecer, ha sido también partícipe o ha sido parte de esta crisis en la cual el Congreso se termina por disolver, sí, al ser justamente la elección de sus miembros uno de los causantes. Pero lo que señalaba es que el Frente Amplio lo dijo un año antes del 28 de julio, cuando el presidente Vizcarra pide adelanto de elecciones. El Frente Amplio lo había solicitado, adelanto de elecciones, que se vayan todos. Y lo votaron al tacho. Definitivamente, y en la Comisión de Constitución, dirigida por la señora Bartra, termina modificándose y termina prácticamente archivándose sin mayor debate. Entonces teníamos un Congreso que era total, con prácticas obstruccionistas totalmente. Pero eso ya pasó, o sea, ese Congreso disuelto ya no está más. ¿Qué opinas sobre la gestión del presidente Vizcarra? Para mí es una gestión deficiente. A ver, ha tenido aciertos. Ahora, es verdad que él no ha buscado ser presidente. A él le ha llegado la presidencia por una circunstancia. Fue circunstancial ante la renuncia de PPK, que debía de ser vacado, finalmente termina renunciando. Pero más allá de si busco o no, recordemos que estamos en un país en el cual votamos por una plancha presidencial. Así es. Y en esa plancha presidencial, Vizcarra tiene una actuación bastante deficiente, muy populista, y muestra de eso es que tiene una ministra de Justicia, además, que frente a 166 feminicidios prefiere disfrutar la misa de gallo que responder por su sector. Bueno, se acabó el tiempo. Gabriela, gracias por su presencia, muy amable. A ustedes, gracias. Muy bien. Ha sido Gabriela Salvador, candidata al Congreso con el número 6 por el partido Frente Amplio. Pausa, regresamos. Gracias.